Bienvenidos a esta guía en la que vamos a explicar los códigos de activación en las patologías tiempo dependientes. Tenemos 4, el código infarto, código trauma, código sepsis y código ictus. En el código infarto vamos a ver los tiempos de actuación. Tenemos 10 minutos para realizar un electrocardiograma desde el que el paciente entra con la sintomatología por la puerta. 30 minutos para realizar una fibrinolisis y 120 minutos para realizar la angioplastia primaria de emergencia. Para realizar la fibrinolisis tenemos una serie de contraindicaciones absolutas y relativas que lógicamente no hace falta aprendérselas, sino tenerlas aquí escritas para recordarlas. Los dos indicadores para activar el código infarto son el dolor y el electrocardiograma. Vamos a ver cómo tiene que ser el dolor. El dolor en el infarto tiene que ser dolor opresivo, centrotorácico, irradiado a mandíbula y a brazos. Tiene que estar desencadenado por el esfuerzo o el estrés y que se alivie con nitritos o reposo. El otro indicador es el electrocardiograma. ¿Cómo tiene que ser este? Bien, debemos ver una elevación del segmento ST en al menos 2 derivaciones contiguas. En los hombres más o igual a 2 milímetros y las mujeres más o igual a 1,5 milímetros. Todo esto siempre en ausencia de un bloqueo completo de rama izquierda del haz de His o de una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ya sabemos que un paciente con unas características de dolor típicas y con un bloqueo completo de rama izquierda en el haz de His es un infarto agudo de miocardio hasta que no se demuestre lo contrario. Seguimos con el código trauma. El tiempo de activación es 1 hora, es lo que se denomina en el trauma la hora de oro. Y tenemos 4 indicadores. Por un lado, el trauma score de menos de 12, tras control de las constantes vitales. Un trauma score menor de 12 implica un Glasgow de menos de 13 puntos, una presión arterial sistólica de menos de 90 y una frecuencia respiratoria de menos de 10 o de más de 29. Otro indicador en el código trauma son las lesiones en diferentes áreas anatómicas. Tenemos muchos tipos de lesiones, entre ellas heridas penetrantes, sospechas de tórax inestable o hemotórax, sospechas de lesiones abdominales, quemaduras, fracturas de pelvis, etc. para activar código trauma. En tercer lugar tenemos la biomecánica del trauma. Igualmente tenemos una serie de características biomecánicas como eyección del paciente del vehículo, una muerte del ocupante del mismo vehículo, etc. Y finalmente una serie de factores asociados como son la edad, menos de 5 o más de 55 años, tener una patología de base o que la paciente sea gestante. En el código sepsis tenemos un tiempo de 1 hora, igual que en el código trauma. Y los indicadores para activarlo son que haya un foco infeccioso, que sospechemos, sea cual sea, que haya una temperatura de más de 38,3 grados centígrados o de menos de 36 grados centígrados. Una tensión baja, es decir, la sistólica por debajo de 90 y la diastólica por debajo de 60. Una saturación también baja por debajo del 92 y por supuesto una alteración de la conciencia. Y finalmente el último código, el código ictus. En el código ictus tenemos 6 horas para activarlo, para realizar la fibrinolisis. Aquí no se cuenta lógicamente el ictus de despertar. Los criterios o indicadores para activarlo se basan en la escala Cincinnati, es decir, la desviación de la comisura, una alteración de la fuerza o una disartria o una disfasia. Hay que tener en cuenta que el paciente sea autosuficiente. ¿Cómo lo medimos? Con la escala de Rankin. Tiene que ser menos de 2 puntos. La escala de Rankin mide la discapacidad del paciente. También otra de las características es que el paciente no sea hepatópata y no esté en coma. Bien, y esos han sido los 4 códigos de activación en las patologías tiempo dependientes. Es conveniente tener este manual para que no se nos olvide nada en la actuación de la cadena asistencial. Un saludo a todos.